Bendecido día, jóvenes de cuarto bachillerato. Dios me los bendiga. El día de hoy trabajando en el área de programación, continuando con el tema base de datos y con lo visto en la clase anterior. Recordémonos que la base de datos es toda la información procesada y almacenada con un fin específico. Que la base de datos está dividida en dos partes, la estructura y los registros. Entonces, cuando hablamos de estructura nos estamos refiriendo a las tablas. Y dentro de las tablas tenemos estos tipos de campos, como les digo, tratados en la acción anterior. Entonces, acá en tipos de campo tenemos los de tipo texto corto, los estuvimos indicando la vez anterior de clases, que los tipos de campo de texto corto son aquellos que me van a permitir el almacenamiento de datos alfanuméricos. Y les había dado el ejemplo que eran nombres, títulos, todo lo que conlleve símbolos, signos, en especial para poder trabajar con ellos y que pueden tener como máximo 255 espacios. Entonces, acá nos va a corresponder cuando sea un texto corto, cuando yo necesito trabajar toda la información que sea almacenada y recordémonos, no se puede operar. ¿De acuerdo? Cuando digo operar, quiere decir una suma, una resta, una multiplicación, una división. También teníamos los datos de tipo autonumeración. Este dato de tipo autonumeración, el mismo programa lo genera. En lo que corresponde a Access, él lo va a generar, puede ser autonumeración según la versión o autonumérico. Él lo determina como un dato de contador, quiere decir que se va a sumar uno tras uno según la información que nosotros vamos agregando en los registros dentro de lo que corresponde a la tabla. También teníamos el texto largo, jóvenes, que en este caso el texto largo iba a determinar un espacio, se podría decir, un poco más de información. Entonces, esto de texto largo se puede agregar en su momento si usted desea que la persona le escriba, por ejemplo, una carta, ¿sí? Donde ya le determina más de 255 espacios y dice que como máximo tiene 64,000 espacios. Entonces, tomemos en consideración que cada uno de los tipos de campo que trabajemos según la necesidad que a mí me defina. Tenemos el dato de tipo número, el tipo de campo, cuando nos define que todo lo que yo deseo va a ser un número entero o real según la necesidad que yo tenga. Cuando digo entero, quiere decir que no va a haber decimales. Y en este caso, los datos se pueden operar. Quiere decir que puede ser una suma, una multiplicación, una división, ¿verdad? Entonces, esto es de tipo numérico. Estamos hablando de fecha y hora. También es otro tipo de campo que nos va a definir diferentes formatos. En este caso, jóvenes, puede determinar o solo fecha o solo hora. En su momento vamos a trabajar el día de hoy diversas acciones con ello. Entonces, usted puede elegir cuál es el que necesita. ¿De acuerdo? Tenemos el tipo moneda, muy similar al tipo número, solamente que en este caso usted va a asignarle que este tipo de formato va a permitir grabar contenido con signos de moneda. Automáticamente se va a activar el formato que corresponde al sistema, en qué formato o idioma está instalado. El tipo de dato calculado, esto es cuando usted necesita hacer una operación con los tipos de campos, sean numéricos o sean moneda. Acá usted si desea hacer un proceso en el cual ustedes determinan calcular un dato para que automáticamente le aparezca la información. Algo muy importante, jóvenes, en cada uno de estos tipos de datos que tenemos es que usted va a generar un sinfín de estructuras con el deseo de almacenar la información y que le dé el resultado específico. Tenemos también el asistente para búsqueda. Nos hacen falta otros más, pero el asistente de búsqueda es aquel que nos va a permitir relacionar información dentro de un tipo de campo para que la persona solo lo seleccione y ya está definido el formato que usted quiere. Como les indico, esto es lo que trabajamos el día anterior a clases y les habíamos definido entonces que trabajar dentro de la base de datos vamos a utilizar estos tipos de campo. Entonces, primeramente vamos a ir a Microsoft Access. Access, jóvenes, deben de trabajarlo dentro de la aplicación que corresponde. En este caso, es una aplicación de Office. En su teléfono no lo va a poder instalar, a excepción que quiera pagar por el mismo.
Entonces, por favor, esto sí se trabaja dentro de la computadora. Sé que podemos trabajar con ello, así que vamos a irnos. Donde dice base de datos de escritorio en blanco. Depende del tipo de Access, versión de Office, le va a definir diferentes acciones. En este caso va a decir base de datos de escritorio en blanco. En otras solamente dice base de datos en blanco. ¿Sí? Entonces, en este caso le vamos a dar base de datos de escritorio en blanco. Siempre nos vamos a guiar con este icono de la hoja y este cilindro que nos determina acá. Entonces le voy a dar un clic y acá me va a decir cuál es el nombre que le voy a dar a mi base de datos. Vean bien, jóvenes, el día de hoy yo voy a relacionar cada uno de los datos que ustedes van a trabajar como ejemplo y luego les voy a presentar yo una base que usted debe de empezar a crear. Algo muy importante, jóvenes, es que podamos utilizar la mayoría de tipos de campo. Entonces, yo a mi base de datos les voy a dar de nombre inscripciones, ¿de acuerdo? Como les vuelvo a recalcar acá, jóvenes, usted le va a dar el nombre. Yo le voy a dar de nombre inscripciones. Ya que le he dado de nombre inscripciones, voy a verificar dónde se almacenó la información. Acá tiene el lugar que va a ser dentro de documentos. Si yo deseo cambiar el lugar, le asigno acá. Y luego le vamos a dar crear. ¿De acuerdo? Al momento de darle crear, jóvenes, él automáticamente va a venir y se va a desempeñar o de desplegar dentro de esta nueva ventana. Si usted es observador, se va a dar cuenta que primero debo de escribir el nombre de la ventana o del archivo y luego tengo que escribir la ubicación. En otros programas, recuérdense que lo primero que se hace es colocar toda la información y luego el nombre del archivo. Bueno, algo muy importante, relacionemos cada una de estas acciones. Acá nos dice la tabla. Acá nos dice todos los objetos. Este es el menú de Access. Estos son los iconos. Cada uno es diferente. Acá nos aparece cuántos registros llevo. El día de hoy vamos a trabajar un diseño sencillo. ¿Sí? Lo que necesito que usted también realice el formato que les voy a indicar. Esta base de datos es ejemplo. Entonces, nos vamos a ir al menú inicio, primeramente. Y en el menú inicio le voy a dar donde dice ver y luego donde dice vista diseño. Acá donde dice vista diseño es donde yo voy a poder editar mi propia estructura, mi propia base de datos. Entonces, acá voy a tratar de utilizar todo lo referente a lo que concierne los tipos de campo. ¿Sí? No quiere decir que usted también los tiene que utilizar todos. Según su base de datos y el ejercicio que yo le indique, usted va a ir determinando cuáles son esos tipos de campo. Si yo le doy vista, hoja de datos, así como se presenta acá, jóvenes, en pantalla como que fuera una tabla de Excel, así se va a crear. Más yo voy a definir cuáles son esos. Entonces le doy vista diseño. Me va a pedir el nombre de la tabla. La tabla es la estructura que nos va a generar. ¿Qué títulos voy a colocar yo ahí para que la persona pueda ingresar la información deseada? Entonces yo le voy a colocar estudiantes, ¿de acuerdo? Yo le voy a dar ese nombre. Le doy a aceptar y ahora ya me aparece este formato. Y vean bien, quiero que sean observadores. Dice tipo de datos o tipo de campo, ¿sí? Entonces voy a regresar a la presentación y quiero que recordemos esto. Estos son los tipos de datos que puedo trabajar. Texto corto, texto largo, número, fecha, moneda, autonumeración, sí o no, objeto C o LE, hipervínculo, datos adjuntos, calculado y asistente para búsqueda. Recordémonos que cuando ya determinamos el dato autonumeración o autonumérico, el mismo programa va a ir cambiando de información. Y quiero que sean observadores. Este es un ID o un identificador, un contador que va a determinar que se va a ir incrementando. ¿De acuerdo? Entonces, esta línea por el momento la vamos a dejar ahí.
También quiero que observen que tiene el dibujo de una llave. Eso significa que es una clave principal. En pocas palabras, la línea más importante. No olvidando, jóvenes, que la estructura es lo más importante. Si nuestra estructura está mal diseñada, pues automáticamente todo lo que yo escriba no me va a dar el resultado deseado. Bueno, iniciemos con los títulos. Yo voy a escribir código personal, ¿ya? Acá me voy a colocar en la segunda columna donde dice tipo de datos. ¿Qué tipo de dato deseo ingresar? ¿Sí? Texto corto, recordémonos que decía que tenía como máximo 255 espacios. Acá están las propiedades. Entonces yo voy a verificar cuáles son los datos que puedo escribir. Algo muy importante, jóvenes, es que dentro de una misma tabla o una estructura no puede haber más de un dato autonumérico. ¿Qué me refiero? Que solamente una vez se puede utilizar. Entonces, su código personal, jóvenes, consta de números y letras. Son más o menos 6 o 7 espacios. Entonces, cuando yo estoy acá en texto corto, yo le voy a determinar entonces, no van a ser 255 espacios. Me estoy refiriendo que fueran como 255 letras. Entonces, voy a borrarlo y le voy a dar de tamaño 10. Son 10 espacios los que yo voy a trabajar. Vuelvo a recalcar. Una base de datos, así como yo la creo, usted también la va a poder utilizar o la va a poder editar según la necesidad que uno tenga. Después de código personal voy a escribir estudiante. Cuando hablamos de estudiante me estoy refiriendo al nombre del mismo. También va a ser un texto corto. Ya que vamos a definir por medio de letras nuestra identificación o nuestro nombre personal. Hey, debe ser un nombre completo. Entonces voy a venir y voy a empezar a contar cuántas letras tiene mi nombre. ¿Sí? Este valor puede variar. Ejemplo, mi nombre completo con espacios, dejándole un espacio en blanco, contiene 23 espacios. Ejemplo. El suyo sería de contar cuántas letras tiene su nombre completo. Puede ser que tenga más, puede ser que tenga menos. Lo importante, como les indico, es que el espacio que yo le defina acá es la cantidad máxima que me va a poder permitir ingresar de letras o ingresar de información. Entonces acá es de ir pensando. Si por ejemplo alguien en espacio tiene 35 letras y el mío tiene 23 y yo por ejemplo le coloco solo 23 espacios, aquella persona que tenga esos 35 ya no va a poder llenarlo, solo hasta 23. Entonces recuerden que la base de datos va a dar la solución a todo. Entonces le voy a dar 40 espacios. Eso puede ser mayor según usted sea o visto en la necesidad. Bueno, ya llevamos dos tipos de datos trabajando. Ahora voy a ir con el siguiente. Edad. Acá en edad no va a ser un texto corto. Acá en edad es un número que nosotros trabajamos. Entonces me voy a ir acá y le voy a dar donde dice número. Cuando dice número es porque usted lo va a trabajar de tipo numérico, ¿sí? Entero, cuando es un número entero quiere decir que no va a llevar decimales. Por el momento no voy a trabajar las propiedades, eso va a ser a continuación. Edad, va a ser tipo número, entonces la persona va a poder ingresar su edad para poder seguir procesando la información. Ahora voy a ir con fecha de nacimiento. Muy bien. Acá con fecha de nacimiento, jóvenes, vamos a trabajar, sí, las propiedades para que usted vaya viendo qué es lo que vamos a trabajar. Dice fecha de nacimiento, entonces le voy a dar un clic acá y ahí me dice el texto fecha hora. Preste atención, por favor. Si usted solo selecciona ahí fecha hora, le está indicando a la persona que debe de ingresar la fecha y debe de ingresar la hora. Entonces, acá no es lo correcto. Nos vamos a ir aquí a las propiedades. Siempre debemos de estar donde dice fecha de nacimiento. Y acá abajo dice formato. Formato se va a referir a cómo o qué desea usted determinar para que la persona se guíe. Le voy a dar un clic acá al final de esa línea y quiero que observen. Dice fecha general, fecha larga, fecha mediana, fecha corta y así tenemos hora larga, hora mediana, hora corta. Acá nos están pidiendo la fecha de nacimiento. Algo bien accesible es que nosotros podamos escribirlo de una de estas dos formas. Ejemplo, para mí es más sencillo. Para mí no quiere decir que así va a ser su formato siempre. Si para mí es algo sencillo, no quiere
identificarse que usted va a seguir el mismo proceso. Entonces yo voy a elegir fecha corta. Y en fecha corta, si ustedes son observadores jóvenes, va día, mes y año. ¿Estamos bien? Bueno, acá yo la determiné ya, fecha corta. Ahora yo le voy a definirle el texto dirección. Como estamos hablando de una hoja de inscripción, le voy a dar dirección. Va a ser un texto corto donde usted va a escribir o va a identificar cuál es la dirección de su residencia. ¿De acuerdo? Entonces usted va a colocar eso. Seguidamente le voy a indicar, por favor, grado. Muy bien. Acá en grado voy a utilizar otra opción. Como les indicaba, vamos a ir poco a poco, ¿sí? Trabajando una de las opciones. En grado, de igual manera, le puedo colocar texto corto. Solamente que acá en grado, por favor, voy a utilizar el siguiente tipo de campo. Es el de asistente para búsqueda. Nos indicaba que el asistente para búsqueda jóvenes nos va a permitir escribir en columnas o en una tabla qué datos requiero que la persona visualice nada más para que él lo seleccione y ahí estamos. Entonces, como les indicaba jóvenes, estábamos en esta parte. Cuando estamos asignando el tipo de campo asistente para búsqueda, como decía acá en grado, le doy asistente para búsqueda, yo voy a determinar cuál es la tabla. Ahora, el programa me brinda un apoyo, mas yo voy a escribir los valores. Entonces, le doy acá, escribiré los valores que desee, le doy siguiente y a continuación acá me dice cuántas columnas. Le sugiero usar solo una. Y acá vea en esto, usted va a escribir los grados, si usted quiere en letra, lo quiere en número, lo quiere combinado. Entonces yo voy a escribir cuarto, me voy hacia abajo, no presiono enter, solamente le voy hacia abajo. Voy a escribir quinto de esta manera, si así lo deseo, voy a escribir sexto de esta manera. Ahora, lo único que yo les pido es que ustedes sean ordenados y determinen solo un formato. Y así nos podemos ir con diferentes grados. Ahora, de darle finalizar, jóvenes, ustedes ya van a determinar cómo va a ir quedando la tabla. Acá cuando yo le doy finalizar, ya determino que va a ser texto corto, más está centrado o está asignado a poder trabajarse por medio de texto corto. Ya los datos están ingresados. Entonces yo le voy a dar de espacio 10, tomando en cuenta que puede ser menor. En este caso le demos 5, porque la palabra sexto solamente tenía el número 6 y lo que corresponde a las dos letras. ¿Ya? Igual quinto, igual cuarto. Entonces, acá me voy a ir después de grado, después de haber trabajado esta parte, jóvenes. Ahora le voy a indicar correo, ¿sí? Entonces, acá usted le tiene que ir explicando a la persona qué es lo que debe de ingresar. Le voy a decir es texto corto y nuestro correo va a tener como tamaño 60 espacios, porque hay unos correos que son extremadamente grandes. Seguidamente, después de correo, ¿de acuerdo? Vamos a iniciar a lo siguiente. Por favor, en este caso, solamente vamos a escribir encargado, ¿ya? Y acá le voy a decir que en texto corto, en vez de 255 espacios, escriba 25. Acá hemos trabajado diversos tipos de campos jóvenes que nos van a ayudar directamente a poder visualizar cada una de las acciones. Ahora, yo necesito que usted vaya viendo y vaya observando que estos tipos de campo, por el momento, vamos a utilizar estos, por el momento. Bueno, voy a colocar otro título, jornada, para que usted vea. Vamos a volver a utilizar asistente para búsqueda. Y acá en asistente para búsqueda le voy a volver a presionar, escribiré los valores que desee. Le voy a dar siguiente y acá voy a colocar matutina y hagamos de cuenta que tenemos vespertina. ¿Sí? Le doy finalizar y ahora le voy a decir cuántos espacios necesito trabajar. Acá determina usted la cantidad de espacio que desea. Por supuesto que como solo tenemos matutina, vespertina, estamos. Ahora, algo muy importante, jóvenes, si usted se llega a equivocar, usted puede editar la tabla, ¿de acuerdo? Voy a guardarla, ¿sí?
La voy a guardar, un clic nada más, ya no me pide nombre porque se llama estudiantes. Y luego le doy en el menú inicio y le doy ver, ¿de acuerdo? Y acá dice vista hoja de datos. Ahora quiero que observemos lo siguiente, por favor. Acá usted ya va a venir y va a ir determinando cada una de las acciones. Quiero que vean la primera línea. Decía ID nuevo. Ahora código. Al momento de ingresar código, yo voy a colocar, por ejemplo, este sería mi código, por ejemplo. ¿Sí? No quiere decir de que así lo puedo colocar. Eso es inventado, no hay problema. Estudiante, yo voy a escribir mi nombre completo. Voy a probar primeramente si mi tabla está correcta, ¿sí? Ahora quiero que observen lo siguiente. Acá en ID ya colocó el número 1, quiere decir que ya empezó el cambio. Y acá abajo ya me empezó a determinar dicha acción. Ahora vean en edad, hay un número 0. Eso me indica que el dato que debo de ingresar es de tipo numérico. Voy a ingresar que tengo 17 años. Ahora observen, fecha de nacimiento. Observen acá, este icono que me aparece. Este me va a servir o me va a ayudar para poder yo ir a buscar la fecha si así lo deseo. ¿De acuerdo? Entonces acá voy a colocar yo mi fecha de nacimiento. Puede ser inventada, no hay problema. O puede ser la real, no hay problema, como les digo. ¿Sí? Entonces, acá yo le estoy asignando cuál es mi fecha de nacimiento. Dirección. Me voy a inventar también una dirección. Debo de llenar todo. Octava calle, 2-15, ¿de acuerdo? Cantón El Rosario. Voy a colocar ejemplo, ¿de acuerdo? Grado. Quiero que observen esto. Como yo seleccioné asistente para búsqueda, entonces acá tengo cuarto, quinto y sexto. Yo puedo elegir el que desee. Correo electrónico. Entonces acá yo voy a elegir mi correo electrónico que voy a trabajar. ¿Sí? Cada uno de ustedes tenemos un correo. Entonces acá nos lo vamos a ingresar. Encargado. Yo voy a escribir que el nombre de mi encargado va a ser mi papá. Digamos que se llama Carlos Juárez. Jornada. Yo voy a elegir la jornada, matutina o vespertina. Hasta acá voy bien. Ahora, ¿cómo saber si está correcto? Le doy enter y ya me debe de aparecer una nueva línea. Pero, ¿qué sucede si yo me equivoqué en algo? Esto se graba automáticamente. Lo voy a cerrar acá, jóvenes. Y acá ya tengo la tabla que se llama estudiantes. Le voy a dar clic derecho, le voy a dar vista diseño. Tiene que estar de esta manera. Y acá yo puedo seguir ingresando cosas. Por ejemplo, a mí me hizo falta la palabra carrera, solo coloqué grado. Entonces me voy a ir acá donde dice diseño y acá, jóvenes, dice insertar filas. Le voy a dar un clic. Por error dejé pasar ese título. Ahora lo escribo, carrera. ¿De acuerdo? Me voy a ir acá, texto corto, voy a seleccionar asistente para búsqueda. Y a continuación voy a escribir cada uno de los datos que necesito que me aparezcan. Por ejemplo, bachiller en computación. ¿Ya? Entonces lo voy a escribir de esta manera. Por el espacio no se preocupen. Voy a escribir perito contador. ¿De acuerdo? Usted va a ir escribiendo cada uno de los datos que desea. Si usted le da enter, nos va a aparecer el texto que me desplegó a mí. Entonces, en este caso, perito contador, finanzas le voy a colocar. Entonces, acá le voy a colocar batch finanzas, ejemplo. Secretariado, ¿ya? ¿Sí? Y así me puedo ir cuantas carreras yo necesito escribir. Ahora le doy finalizar. Y ahora sí, en texto corto, jóvenes, por el tipo de dato que estoy escribiendo, le voy a dejar un poco más de información. Le voy a decir 25. Voy a venir, le voy a dar guardar, ¿sí? Voy a guardar mi archivo. Me voy a ir a inicio, le voy a dar otra vez, ver, vista hoja de datos. Y ya me tiene la información que yo requería. Ahora me voy a ir a carrera y voy a seleccionar la carrera que yo quiera. Hasta acá voy a verificar que todo está correcto. Ahora voy a ingresar el de otro compañero.
Para ver que no funciona, debo de ingresar más de un dato. Entonces sería B, por ejemplo, yo me voy a inventar, no quiere decir que así sea. Y voy a escribir el nombre de alguien. Entonces, Carla Daniela Juárez, ejemplo, que así se llame. ¿Sí? La persona. Carla Daniela Juárez. Tiene 15 años, ejemplo. Nació el 15, ¿de acuerdo? De julio, ejemplo. Este solo es un ejemplo, ¿de acuerdo? Y le voy a colocar que es del 2006. ¿Sí? Ese es un cálculo. Ahora la dirección le voy a decir que vive en Villa Alborada, nada más. ¿Sí? Grado que está cursando. Voy a venir y le voy a decir que está cursando el grado de cuarto. Y vengo acá, paso al siguiente, o a la siguiente celda o al siguiente espacio y voy a seleccionar que está en bachillerato en finanzas. ¿De acuerdo? Que el correo electrónico de la señorita es Carla Juárez, ejemplo, @coleforintel. ¿Sí? Acá estamos, como les digo. Y el encargado se llama Andrea Juárez. Ejemplo, ese solo es un ejemplo. Y en la jornada que se encuentra es vespertina. Le doy enter y automáticamente ya me guardó la información. Por el momento, jóvenes, vamos a trabajar con este diseño. Entonces, recordemos que los tipos de campos que tenemos son texto corto, texto largo, número, fecha, moneda, autonumeración o autonumérico, sino objeto solé, hipervínculo, datos adjuntos, calculado y asistente para búsqueda. Por el momento, jóvenes, solo vamos a trabajar estos tipos de datos. Entonces, usted va a hacer un ejercicio. A continuación, esta es mi base o mi tabla, ya de una forma correcta, ¿sí? Y yo necesito la información de estas personas a de igual agregar datos si así es mi necesidad. Por ejemplo, le puedo agregar acá teléfono, ¿sí? Debo de tener cuidado y voy a escribir teléfono, ¿ya? Vamos a colocar lo que va a ser de un tipo, por el momento, texto corto y le voy a decir 10 espacios. Ya después vamos a ir trabajando con las otras acciones. Le digo guardar, lo voy a guardar y le voy a ir a inicio, ver, vista, hoja de datos y acá se agregó el número de teléfono. Lo voy a escribir, por ejemplo, el mío ya saben, ¿sí? Lo voy a escribir, igual el de esta persona, solo me lo voy a inventar, ¿ya? Al darle enter y así voy a ir llenando cada información. ¿Cuántos datos necesito que llenen? Por lo menos 5 datos nos vamos a referir. Bueno, para poder ir trabajando esto, jóvenes, también necesito que usted practique y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a practicar con el siguiente formato. Usted va a realizar por medio de Access, por favor, la base de datos de esto, de una factura. Quiero que veamos cuáles son los títulos que debo de obtener para mi base de datos. Empecemos con esto. El número de la factura, ¿sí? ¿Qué tipo de dato le va a dar? Número, moneda, texto, ya usted determinará. La fecha es otro dato importante. Vamos a recordarnos que es donde la información se va a ingresar. Lo demás, jóvenes, esto se refiere ya a una empresa. Eso no lo voy a ingresar en cada dato. Entonces, lo importante acá sería factura, fecha. Acá donde dice identificación del cliente puede ser un código. Ejemplo, un número de NIT. Ahora acá, los términos, la manera en que va a pagar al contado, ¿sí? Con lo que corresponde visa cuotas o cuestiones de su índole. Acá va a ir el nombre de la persona, o sea, a quién va relacionado a la factura, la dirección, ¿sí? Por ejemplo, el número de teléfono, el NIT, ya usted lo va a ir estructurando. Usted no va a colocarme los títulos así como están, usted los va a ir estructurando. Luego nos vamos a ir a descripción de qué tipo va a ser. Me voy a ir a cantidad, me voy a ir a precio unitario. Ahora vea bien. Acá en el ejemplo, si usted se da cuenta, hasta lleva decimales. Quiere decir de que usted va a utilizar el formato
moneda si así se requiere. Y el monto que sería el total que lo que la persona va a pagar por esto. Esta sería la actividad, jóvenes, que corresponde a esta semana, ¿de acuerdo? No lo vamos a subir a plataforma el día de hoy, ya que tenemos solamente la primera parte. La próxima semana vamos a seguir utilizando por medio de su estructura y por medio de su ejercicio, ya crear la manera correcta de ingresar los datos. En pocas palabras, que nos quede de esta forma. Bueno, jóvenes, es para mí un gusto trabajar con ustedes. Lo que sí les voy a pedir es que debemos de tener la aplicación de Access, ¿sí? Y sobre todo seguir luchando por cada una de las acciones que tenemos. Entonces les brindo este mensaje. Nunca pares, nunca te conformes hasta que lo bueno sea mejor y lo mejor sea excelente. Recordémonos que estamos en un proceso de enseñanza-aprendizaje, así que es un gusto trabajar con ustedes. Por el momento, es la actividad del día de hoy. Muchas gracias. Que tengan un excelente día. ¿Sí? Bendiciones.